yo creo que Donald Trump ayer hizo una negociación sobre la marcha que marcó un antes y un después, utilizando a un tipo como Pedro Sánchez, que es una persona ahora mismo marcada internacionalmente, es un apestado internacionalmente y que se ha comportado de una forma, digamos, fuera de lugar. Las palabras de Donald Trump han resonado, eso no cabe la menor duda, pero han puesto sobre todo ante los ojos del mundo una pregunta que, si bien, insisto, Donald Trump en sus formas no es quizá la persona más correcta, sí en el fondo, y con esta pregunta legítima, ¿por qué debería seguir pagando Estados Unidos la póliza de seguros de España si ellos no quieren pagar la póliza? Bueno, un placer estar contigo y un saludo a todos tus telespectadores. Lógicamente, yo creo que Donald Trump ayer hizo una negociación sobre la marcha que marcó un antes y un después, utilizando a un tipo como Pedro Sánchez, que es una persona ahora mismo marcada internacionalmente, es un apestado internacionalmente y que se ha comportado de una forma, digamos, fuera de lugar con la OTAN y con los aliados. Pedro Sánchez ha presentado al mundo como la némesis de Donald Trump para ganar 4 votos de la extrema izquierda aquí en España. Y lógicamente, Donald Trump tenía acogida la medida. Le tenía acogida medida por muchísimas cosas. Estados Unidos, como muy bien sabes, en estos instantes es el virrey. Tiene un virrey en Venezuela donde sabe muchísimas cosas de este señor, de su mano derecha, el señor Zapatero, y de todo el Partido Socialista. Y aparte, Donald Trump hablaban de que Pedro Sánchez iba a ir al choque en esa reunión de la OTAN en Turquía, y no es que no fuera al choque, fue Donald Trump a por él, a situarle, a mandarle un mensaje muy claro y sobre todo a autorizar a España como cabeza de turco. O sea, quien no cumpla las normas, pues le va a pasar como este señor. Y vimos a un Pedro Sánchez, pues que lo visteis todo, que no era él, directamente agachando la cabeza, yéndose con el rabo entre las piernas y en definitiva marcando unas pautas de sumisión. ¿Por qué se produce todo esto? Porque Pedro Sánchez en este momento tiene una situación de acorralamiento de la corrupción, no solo en España, sino a nivel internacional, y sabe que Donald Trump quiere acabar con el crimen transnacional, sobre todo con los cárteles de la droga, y el gobierno socialista pues, se ha visto implicado en una relación muy estrecha con el cártel de los soles y con el gobierno venezolano. El cártel de los soles, hay que recordar que quien gobierna o ha gobernado estos años Venezuela. Ahora mismo hay investigaciones donde el cártel de los soles habría financiado directamente a Pedro Sánchez para la Internacional Socialista y habría también financiado al Partido Socialista Obrero Español en una operación donde también estaría metido Rodríguez Zapatero. Por tanto, ayer Sánchez era directamente una pieza fácil y Donald Trump lo utilizó. De hecho, al final de la cumbre vimos como Donald Trump dice que al final España va a cumplir Exacto. con todo. Ajá. Eso digamos que es un poco el análisis. Lo que pasa que, como tú dices, hay que recordar que Donald Trump es un empresario de la construcción, un empresario de los casinos y tiene un lenguaje que a veces está fuera de lugar, muchas veces es como un patán, pero es su forma de plasmar las cosas, ¿no? Que desde el punto de vista de la Y de política conseguirlas, perdón, actual no se Jesús, entiende. y de conseguirlas, Jesús, porque fíjate, lo que él puso de manifiesto ante la alianza, quizá simbolizado en España, pero es eso, si ustedes quieren una póliza de seguros, paguen la póliza, uno. Y dos, ¿dónde está el derecho de la reciprocidad? Porque, ¿qué significa ser realmente un socio de la alianza? Pues todo el mundo puede buscar argucias legales de si estaba contemplado en la Carta de la ONU, si estaba contemplado, pero al final del día, cuando a Estados Unidos le han pedido ayuda, no ha buscado ni ha rebuscado esos artilugios legales para decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Lo han hecho y luego después se ha buscado. Y esa es un poco la parte que quizá Donald Trump en su forma tampoco ha entendido. Pero estoy de acuerdo absolutamente contigo, y era la pregunta y era el tema que estábamos hablando con Maybor. Este no es el Pedro Sánchez, y perdóname la expresión, chulo, que suele
apavonarse por cualquiera de estos eventos internacionales. Era alguien cabizbajo que sabe el entorno de corrupción que tiene en España, tanto personal como política, donde él es realmente el vértice, y sabe también que en estos momentos Delcy Rodríguez está colaborando plena y absolutamente con Estados Unidos, y la información que está aportando es absolutamente vital. Y si lo hace contra José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido el gran delfín y que es, digamos que el Gepetto de este Pinocho que nosotros tenemos por presidente en España, pues al final del día sabe que él se va a ver también involucrado y no le gusta. Y yo creo que va exactamente por ese lado. No, por supuesto, si es que es evidente. Si vemos al Sánchez de la anterior cumbre, era un tipo en rebeldía total contra Donald Trump, y si vemos al Pedro Sánchez de esta última cumbre, es un tipo apagado, con una sumisión total a las palabras de Donald Trump. O sea, incluso dijo que había hablado de fútbol con Donald Trump. Vamos, algo que no se lo cree ni él. En estos instantes lo que estamos viendo es una operación internacional dirigida por los Estados Unidos para acabar sobre todo con los grandes cárteles de la droga y con los grandes cárteles de la droga introducidos en los estados. La colaboración de España y Venezuela ha convertido, digamos, que España casi como un narcoestado, el camello de Venezuela, desde que Sánchez ha llegado al gobierno, pues utilizando como intermediario pues a diferentes miembros del Partido Socialista, especialmente al señor Rodríguez Zapatero, que está en estos instantes imputado por un delito, por ser el líder de una organización criminal, una de las mayores organizaciones criminales a nivel internacional de blanqueo de dinero. Y lo que Estados Unidos también está investigando es que a lo mejor ese blanqueo de dinero no solo ha sido de operaciones de venta de petróleo con China, de oro con China desde Venezuela, sino del posible blanqueo de dinero del narcotráfico. Y sobre todo, ¿quién le ha pagado a él? ¿Y cómo le han pagado a él? ¿Y cómo han pagado el negocio de sus hijas con gente que está perfectamente señalado? Y un punto mucho más importante que tú acabas de tocar. El gobierno de Venezuela no era solamente un gobierno ilegítimo en Venezuela, era además los cabecillas del cartel de los soles, que para Estados Unidos era una organización terrorista global que atentaba contra la seguridad de los Estados Unidos y sobre la que puso el dedo. De ahí vino la extradición directa de Nicolás Maduro, no por ser un jefe de Estado ilegítimo o un dictador, sino por ser el cabecilla de esa organización. Y Zapatero, lo que se está investigando, y por supuesto lo que se está investigando también es la implicación de ese cartel de los soles con la financiación que ha tenido política el partido del presidente de Sánchez. Bueno, hasta este punto. Hay una noticia, y eso está publicado, de que Koldo, que ha sido condenado a 19 años de cárcel por el caso Mascarilla y que era la mano derecha de Pedro Sánchez, viajó directamente a Venezuela a hablar con Delcy Rodríguez y le dijo que los pagos que se estaban haciendo a los oligarcas del Partido Socialista por medio de Aldama ya no se hicieran por medio de Aldama, que se hicieran por medio de Zapatero. Eso es una noticia pública. La conexión del cártel de los solos, que es quien gobernaba Venezuela, con el Partido Socialista, había una simbiosis total, hasta el punto de que Pedro Sánchez en la Unión Europea se puso el Partido Socialista a designar al cártel de los soles como una organización criminal o terrorista, ¿no? Lo que queremos ver, lo que hay que ver todo esto es en su conjunto. Estados Unidos ahora mismo está recibiendo, como tú has dicho muy bien, cada día más información. Delcy Rodríguez, yo creo que está ahora mismo como Aldama, dando toda la información posible a los Estados Unidos. De hecho, ha puesto una querella al señor Aldama, que hay que decir que es Aldama el que está contando toda la corrupción del Partido Socialista por el tema de los cupos del petróleo. Es Delcy Rodríguez poniendo esa querella el que ha puesto directamente contra la espada y la pared al señor Sánchez, porque Aldama ha empezado a suministrar nueva información de la financiación ilegal del Partido Socialista, de cómo se repartieron esos 250 millones de dólares de los cupos del petróleo y cómo eso se tramitaba por medio de una empresa que pertenecía al banquero chavista. Por lo tanto, eso conecta directamente la corrupción de Venezuela con el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Quién ha aconsejado a Delcy Rodríguez que ponga una querella
que es un boomerang directamente contra Pedro Sánchez? Pues puede ser directamente que sean los Estados Unidos Ajá. que le hayan mandado esas indicaciones. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, nadie que representa el narco internacional se va a poner querellas por injurias y calumnias cuando hay pruebas sobre la mesa brutales. En definitiva, esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Una situación donde, como tú me has dicho, la cabeza del régimen se la han cortado. Zapatero, una vez que ha caído Maduro, ha caído Zapatero, pero todos sabemos que si cae Zapatero va a caer Pedro Sánchez, pero es que además lo que se sospecha, y yo creo que esto es clave, Zapatero no solo era el que blanqueaba esas cantidades de dinero, o sea, esa estructura criminal, seguramente que Zapatero también actuaría de alguna forma de testaferro del propio Maduro. Por eso es que al final todo esto son conexiones Claro. entre unos y otros que hay que analizar. O sea, no se puede analizar a Zapatero, a Sánchez por separado, a Delcy Rodríguez y a Maduro. No, todo va en un mismo bloque ideológico. Hombre, fíjate, viene desde la financiación de Podemos, o sea, es que esto tiene unas connotaciones absolutamente inmensas en nuestro país, pero además hay algo que... Es un pulpo, es un gran pulpo. Exactamente, es como una especie de cabeza que tiene un montón de tentáculos, pero fíjate que uno de los tentáculos principales ahora apunta qué va a hacer Sánchez con el tema de Irán, porque una de las grandes molestias que tenía Donald Trump es que no permitió el uso de las bases de Rota y de Morón cuando se le necesitó en esta campaña con Irán, pero es que ahora resulta que ha sido Irán el que ha incumplido ese proceso diplomático por el cual se estaba tratando de llegar a un acuerdo y ha atacado 2 buques civiles en el estrecho de Hormuz, y eso ha propiciado que Estados Unidos haya bombardeado en la noche de ayer y que haya dicho que si esto no acaba y lo quieren dar por concluido, la campaña bélica va a continuar. ¿Cuál va a ser entonces la posición que va a tener el señor Sánchez ahora entre la espada y la pared? ¿Va a agachar las orejas ante sus socios chinos e iraníes o lo va a hacer por el contrario con Estados Unidos? Bueno, lo primero de todo, me parece indignante la posición de Europa en general y la de Pedro Sánchez en particular sobre su posición respecto a la guerra de Irán. Estados Unidos es un aliado, está en guerra y lo mínimo que tienes que colaborar con él, aunque sea logísticamente, aunque estés en contra de la guerra. Por cierto, esta guerra es determinante para Occidente. Si Estados Unidos y Occidente no acaba con ese régimen criminal y genocida, lo va a pagar muy caro. Si ahora paramos la guerra en falso, lo vamos a pagar muy caro y lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Irán forma parte de esos regímenes criminales y asesinos que ha parasitado, por ejemplo, Venezuela, que colabora con el régimen totalitario chino y que, lógicamente, hay que exterminarlo porque es un peligro para el mundo. Eso hay que entenderlo. Por supuesto que Estados Unidos tendrá que recibir la ayuda de España y del resto de Europa para acabar esta guerra. Si no se entiende. Pero aquí estamos en un punto muy clave. Yo creo que es el que hay que analizar. Si Donald Trump y Estados Unidos tienen ya a Pedro Sánchez en la cazuela, para que la gente no lo entienda, Pedro Sánchez seguramente que tenga que actuar de otra forma muy diferente a la que ha actuado los últimos meses, a pesar de que sus socios comunistas y ellos mismos tienen una relación muy estrecha con Irán. ¿Por qué? Porque ahora mismo Pedro Sánchez se puede convertir en la nueva Delcy aquí en España. Efectivamente, y ojo, la cabecita. Voy a decirte una cosa, Donald Trump es una persona de negocios. A lo mejor la nueva Delcy aquí en España, que es Pedro Sánchez, le viene mejor que el que viene, que es el señor Sobre todo Fico, porque este es un tránsfuga traidor que se casa con cualquiera mientras a él no le toquen, es decir, ya lo hemos comprobado, ha sido capaz de pactar con los nacionalistas catalanes que atentaron contra la soberanía española, contra los que llenaron nuestras calles de sangre, es decir, a este no se le va a poner nada por delante siempre y cuando su seguridad personal esté por encima de cualquier cosa.